Padre. Padre, te damos gracias. Gracias por Cristo, Abba. Padre, te damos gracias por Jesucristo. Gracias por Cristo, Dios, porque en Él encontramos vida eterna, Señor. Encontramos en Él redención y vida eterna. Gracias porque Él es nuestra paz, Señor. Bendícenos en este día, Señor, en esta tarde, con la presencia de Cristo, Padre. Te lo suplicamos. Te lo rogamos, Señor. Bendícenos. Transfórmanos, Dios viviente. En esta reunión, transfórmanos, Jesús. Jesucristo, invocamos tu nombre, Señor. Jesús, te deseamos, Señor. Te deseamos más que cualquier otra cosa, Señor. Te deseamos a ti, Señor. Deseamos que tú crezcas más y más en nosotros, Cristo. Crece más y más en nosotros, Jesús. En el nombre de Jesús. Sano entre los árboles silvestres, haces mi amado entre los jóvenes, como el manzano entre los árboles silvestres, haces mi amado entre los jóvenes, entre los jóvenes. Y su bandera sobre mi clamor. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mi clamor.
manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes, entre los jóvenes, entre los jóvenes. Llegó a la casa del banquete y su bandera sobre amor. Llegó a la casa del banquete y su bandera sobre Jesús. Aleluya, Cristo. Aleluya, Jesús. Eres delicioso, Señor Jesús. Eres bueno a la vista y delicioso para comer, Cristo. Estamos aquí para exaltarte y adorarte, Señor. Te pertenecemos. Somos tu pueblo, Cristo. Tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios, Cristo.
¿quién te despertará? Nadie se atreverá. En secreto están tus manos, ¿quién te despertará? Nadie se atreverá. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Hasta que venga tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus cachorro de león, nadie te quitará el poder. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. El centro está en tus manos, ¿quién te despertará? Nadie se atreverá. El centro está en tus manos, ¿quién te despertará? Nadie se atreverá. El centro está en tus manos, Cristo. El centro está en tus manos, ¿quién te despertará? Nadie se atreverá. El cetro está en tus manos, ¿quién te despertará? Nadie se atreverá. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Hasta que venga Cristo.
Bendito eres, Señor, porque tú eres la luz, Señor, y tú eres el camino, Señor. Como decíamos hace rato, Señor, y cantábamos todos, tus hermanos te alaban, Señor. Así que hoy venimos, Señor, tus hermanos te alabamos el día de hoy, Señor. Alabamos al Señor de señores. Todas las naciones te alabarán, Señor, cuando tú vuelvas, Padre. Cuando tú vuelvas, Cristo, en forma de el Rey de Reyes y Señor de señores. Amén, Señor. Pues buenas tardes a todos, bienvenidos todos. Pues vamos a orar y vamos a comenzar. Señor Jesús, bendecimos tu precioso nombre, te damos gracias porque tú eres nuestra esperanza de gloria, Señor, y te damos muchas gracias por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado a nosotros y que lleva fruto y crece, Señor. Te rogamos en esta reunión, Señor, que tu palabra, Señor, sea implantada en lo profundo de nuestro ser, en nuestro espíritu, que afecte completamente nuestra alma y aún, Señor, vivifique nuestro cuerpo mortal. Gracias te damos, Señor. Permítenos, Señor, pues recibir hoy tu palabra en el nombre de Jesús, Señor, y gracias por, Señor, pues por el conocimiento de tu voluntad, Señor, en toda inteligencia y sabiduría espiritual. Llénanos de ella, Señor, como decía el apóstol Pablo. Llénanos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, Señor, para que vivamos de una manera en la que a ti te agrade, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres la imagen del Dios invisible, eres el primogénito de toda la creación, tú eres antes que todas las cosas y todas las cosas por ti subsisten, Señor. Te bendecimos y ponemos delante de ti este tiempo de considerar tu palabra. Pedimos que hoy nos hable, Señor, que toques nuestro corazón en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Bueno, pues vamos a abrir por favor nuestras Biblias en 2 de Samuel. Vamos a ir al capítulo 5 y pues vamos a hablar de esta parte donde pues ya David es coronado como el rey de la nación de Israel, y pues hemos estado avanzando, ¿no?, en la vida de David. Recordemos, no perdamos de vista que estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Estamos en el Mateo capítulo 1, versículo 6, donde se cita a David como el rey. Entonces, ¿por qué David es mencionado como rey? Bueno, por eso hemos ido avanzando desde 1 de Samuel capítulo 16 hasta este capítulo que vamos a entrar, 2 de Samuel capítulo 5, donde vemos que ya David es coronado como el rey de Israel, pero es importante ver todo lo que vivió David para que sepamos que no nada más fue así como que ya eres el rey y ya siéntate en el trono, no. David pasó por un proceso de muchos años, no fue un año, ni dos, ni tres, fueron 15 largos años en los que Dios tuvo que tratar y forjar en David muchas cosas para que fuera el rey de Israel. Y lo mismo sucede con nosotros. Dios pasa tiempo con nosotros, o sea, no es de la noche a la mañana que de pronto Dios realiza algunas cosas para poder utilizarnos
en su reino, sino que Dios a través del tiempo, ¿sí?, va tratando muchas cosas, va puliendo otras, va quitando otras, va metiendo, nos va refinando para que Él pueda obtener lo que está buscando de cada uno de nosotros. Y bueno, por fin llegamos a este capítulo, al capítulo 5, sin antes mencionar que el capítulo 4 y 5 de Segunda de Samuel son dos capítulos cruciales en el entendimiento que debemos tener en estos tiempos. ¿Por qué razón? Porque el capítulo 4 nos habla del panorama que va a existir antes de la venida de Jesucristo. El capítulo 4 nos habla precisamente de la confianza en la que los seres humanos, los gobiernos, el mundo entero tiene su confianza, y cuando esas confianzas sean quitadas una por una, entonces el mundo no va a tener de dónde echar mano. Y esto va a provocar que el mundo se debilite, es decir, que el mundo desmaye, que se sienta desamparado completamente, y esto va a provocar también angustia y temor, y mucho temor y terror en toda la gente del mundo. Pero al mismo tiempo, cuando se presente esta crisis que ya la estamos viendo, ¿no? Nuestro estado es un estado donde hay una crisis muy grande. A ver cómo nos fue con la visita del presidente hoy. Ojalá que sea buena, ¿no? Pero debemos darnos cuenta que el mundo en crisis, bueno, esto se plantea aquí en el capítulo 4, pero aquí podemos ver una transición del capítulo 4 al capítulo 5, mientras que todas las tribus de Israel, con excepción de la de Judá, tenían su confianza en seres humanos. En el capítulo 5 podemos ver cómo la transición por parte de Dios se da y David es coronado como el rey de toda la nación de Israel. Y esto nos refleja lo que va a suceder en este mundo. Ahorita estamos en el capítulo 4, pero vamos a pasar al capítulo 5, donde Jesucristo será el rey de todo el universo. Entonces vamos a darle lectura, Segunda de Samuel capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5, y hablemos de estos versículos. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Así que hablemos de estos versículos. El versículo 1 pues nos dice que las tribus de Israel, ¿sí?, todas las tribus de Israel vinieron a David a Hebrón, a encontrarse con David en Hebrón, y le dijeron: bueno, aquí, míranos aquí estamos delante de ti, somos hueso tuyo, somos carne tuya. Y podemos ver en este versículo 1 que por fin, ¿sí?, las tribus de Israel vinieron a David en Hebrón. Y esto está padrísimo, porque por fin pudieron reconocer que David era la persona que Dios había pensado para ser el rey de esta nación. Entonces primero fueron al encuentro de David, dice el versículo 1, las tribus de Israel. Y en el versículo 3, en la primera parte, nos dice que después vinieron los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Es decir, que los líderes estaban un poco renuentes, como que se resistían ante esta situación, porque los primeros que vinieron al encuentro de David en Hebrón fueron las tribus de Israel, dice el versículo 1. Pero el 3 nos dice que después vinieron pues los ancianos de Israel. Entonces, los ancianos después vinieron al encuentro de David a Hebrón para ungirlo por fin y reconocerlo como el nuevo rey sobre toda la nación de Israel. Entonces,
bueno, aquí nuevamente se nos habla de Hebrón, ¿no? Del versículo 1 al 5, Hebrón aparece 4 veces otra vez. O sea, Hebrón es un lugar muy significativo a la luz de las Escrituras. Es un lugar donde de hecho nosotros estamos, amados hermanos. Recordemos que Hebrón era una ciudad de refugio y podemos decir que nosotros también estamos refugiados en Cristo. El salmista decía: Dios ha sido nuestro refugio de generación en generación, decía Moisés en el Salmo 90. Entonces vemos que Dios es nuestro refugio y es muy significativo el que David reinara 7 años y medio en este lugar sobre Judá. Pero aquí vinieron las tribus de Israel y los ancianos de Israel, es decir, los líderes de la nación, fueron al encuentro de David en este lugar muy especial, en Hebrón. Allí fueron. Entonces, Hebrón era esta ciudad de refugio, era un lugar donde David comenzó a reinar sobre la casa de Judá primero y después sobre todo Israel. Y este lugar, acuérdense que Hebrón significa comunión, significa liga y significa unión. Entonces hemos visto en el Nuevo Testamento cómo nosotros debemos tener una comunión con el Padre, comunión con el Hijo, comunión con el Espíritu Santo, comunión con la palabra de Dios y comunión entre nosotros. Estos 5 elementos que conforman la comunión, no podemos quitar uno y reemplazarlo por algo que se nos ocurra. Si quitamos alguna de estas 5 cosas, no estamos en comunión. Muchos cristianos en estos tiempos piensan que, bueno, pues yo tengo comunión con Dios aquí en mi casa, ¿no? Yo aquí solo, no necesito ir a ningún lado, no necesito ir a una iglesia, no necesito ir a una congregación, no necesito ir a un lugar donde haya más cristianos, porque pues yo tengo mi comunión aquí con Dios y qué buenos tiempos paso con Dios, son increíbles, no necesito de ver a los hermanos. Está en un engaño, está en un error, cayó ya en la trampa de Satanás para alejarlo del lugar de refugio Hebrón. Entonces la comunión está compuesta por todas estas cosas de las que ya hemos hablado anteriormente. Entonces este lugar es muy representativo, es muy significativo por lo que representa. Entonces este lugar, aquí David comenzó a reinar y aquí fue donde lo buscaron a David. Entonces Hebrón es el lugar donde David, nos dice el versículo 3, ya lo leímos, es el lugar donde David fue ungido por el rey, como rey sobre todo Israel. David ya había sido ungido anteriormente, muchos años atrás, ¿sí? En Primera de Samuel capítulo 16, versículos 12 y 13, donde Samuel el profeta, por indicación de Dios, le dijo: ve a la casa de Isaí, porque de allí yo me he provisto rey, que sea el príncipe sobre mi pueblo. Y Samuel obedeció y fue a la casa de Isaí. Y bueno, David era el 8º hijo de Isaí y fue ungido por Samuel como rey. Esto fue algo muy notorio en todo Israel. Pero después, cuando muere Is-Boset, este rey que fue colocado, ya hemos hablado anteriormente, fue colocado por Abner, el general del ejército de Israel, que colocó a Is-Boset, un hijo de Saúl, como rey de Israel. Cuando es colocado como rey este hombre sobre Israel, David, mientras tanto, fue ungido por la casa de Judá como el rey, ¿sí?, de esa casa. Y esto lo vimos también en 2 de Samuel capítulo 2, del versículo 1 al 7. Y bueno, ahora en este lugar emblemático en Hebrón, las demás tribus se reúnen, ¿sí?, para reconocerlo como el rey que Dios había escogido, el rey que Dios había asignado. Entonces podemos ver esta situación. Antes de este momento, antes de que David fuera reconocido por absolutamente todas las tribus de Israel como el rey que Dios había escogido, tenemos que darnos cuenta que hubo guerra, una guerra interna entre hermanos. La casa de David contra la casa de Saúl. Es decir, la tribu de Judá contra principalmente la tribu de Benjamín y las demás tribus que reconocieron a Is-Boset como el rey que había colocado Abner y no reconocían a David, aunque
a mí me llama mucho la atención, hermanos, que aún el pueblo, ahorita lo vamos a ver con unos versículos, aún todo el pueblo de Israel, todas las tribus de Israel, sabían que Dios había escogido a David como rey. Ya hablamos que Abner conocía eso, ¿se acuerdan? Abner conocía que Dios había elegido a David como rey, pero Abner se opuso a la voluntad de Dios. Se rebeló en contra de David y puso a Isboset, un hombre de vergüenza, ¿de acuerdo? Eso significa Isboset. Entonces, pero Abner conocía que la voluntad de Dios es que David fuera el rey, pero este hombre, aún conociendo la voluntad de Dios, se opuso. Y comenzó una guerra interna en el pueblo de Dios. Pero todo el pueblo, amados hermanos, ahorita vamos a ver unos versículos, nos revelan que toda la nación de Israel conocía que Dios quería colocar a David como rey. Pero se resistieron también a la voluntad de Dios. Entonces no solo Abner, sino el pueblo conocía que Dios quería colocar a David como rey. Ya lo veremos ahorita. Pero mientras tanto, ¿sí? Mientras David no fue reconocido como el rey de toda la nación de Israel, hubo una guerra interna dentro de la misma nación de Israel, del pueblo de Dios. Hubo una guerra interna. Y bueno, esta guerra duró pues 7 años y medio, o sea, el tiempo en el que hasta que David fue reconocido como rey. Cuando él fue reconocido como rey, la guerra se acabó, se terminó. Entonces, esta guerra interna entre hermanos tuvo su fin en este lugar llamado Hebrón. Es muy significativo, hermanos, que la guerra entre hermanos llegó a su fin cuando buscaron a David, el verdadero, o sea, a David, que representa aquí a Jesucristo, ¿sí? Cuando lo buscaron en este lugar llamado Hebrón. Cuando tú y yo entramos en una comunión verdadera con Dios, hermanos, la guerra entre hermanos se acaba. O sea, no hay lugar para la guerra entre hermanos. La guerra entre hermanos se da cuando no estamos caminando en la voluntad de Dios. Entonces, ahí sí, porque mira, cuando tú no te sometes a la voluntad de Dios, entonces hay una rebelión en ti. Y sabemos que la rebelión, su origen es Satanás. Satanás es por excelencia la persona que provoca las rebeliones, principalmente en contra de Dios. Entonces, el que no se le diera el lugar a David, aún conociendo la voluntad de Dios, todo el pueblo de Israel, esto generó esta pelea, esta lucha. Pero cuando David fue coronado como el rey de Israel, entonces la lucha, la batalla, la guerra entre hermanos terminó. Es decir que entonces cuando nosotros reconocemos que Jesucristo es nuestro Señor, que Él es el Rey, pero dentro de esta comunión que tenemos con Él, entonces la guerra termina. Si hay guerra entre hermanos, es por esta razón, hermanos. Es porque hay rebeldía. Es porque no nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios. Es así. Así de sencillo y así de simple. La Biblia nos revela esta situación. Cuando las tribus y los ancianos, es decir, el liderazgo de Israel, subieron a la presencia de David, bueno, fueron al encuentro de David en este lugar llamado Hebrón, que significa comunión, ¿sí? Entonces la guerra acabó. Entonces, aún esto nos deja ver cómo nosotros podemos lidiar con las guerras que de pronto se dan, pues aún entre nosotros, es la verdad. Pero vemos aquí esta situación. Entonces, en Hebrón se acabó la guerra, allí terminó. Y esto le dio lugar a que David ocupara pues su posición como el rey de Israel. Bueno, entonces es en el ámbito de la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu, con la palabra y entre nosotros como hermanos, donde se reconoce a Jesucristo como Rey y donde nos damos cuenta de que las guerras ya acabaron. Bueno, es aquí, en este lugar, donde de pronto estos hombres, las demás tribus le dijeron a David: oye, pues es que hueso tuyo somos y carne tuya somos. En otras palabras, le estaban diciendo estas tribus: somos parientes y tenemos la misma sangre.
Y esto era verdad. Aunque David era de la tribu de Judá, y había por allí uno de la tribu de Isaacar, y otro de la tribu de Benjamín, y otro de la tribu de Dan, otro de la tribu de Rubén, pero no dejaban de ser hermanos. Aunque eran de diferentes tribus, pero la realidad es que no dejaban de ser hermanos porque provenían de un mismo padre de Jacob, ¿se acuerdan? Entonces vemos esta situación. Ahora, esta guerra entre hermanos había sido terrible, terrible. O sea, esto debilitó a la nación. Había una crisis muy profunda por esta guerra interna entre el propio pueblo de Dios, entre el pueblo de Israel. Entonces, los hermanos habían peleado, habían luchado entre sí. Ahora la nación de Israel, después de más de 7 años de guerra, 7 años y medio para ser más específico, se unificó bajo el reinado de David. O sea, cuando nosotros reconocemos a Cristo como Rey y estamos en el ámbito de la comunión, la guerra termina. Fíjense, esto es algo que debemos de considerar con mucha seriedad. ¿Por qué la cristiandad hay tantas divisiones en la cristiandad? ¿Por qué algunos están tan apegados a sus propias doctrinas, ¿no? Y muchas doctrinas ni siquiera están en la palabra de Dios. Encontramos en estos tiempos, siempre han existido, pero encontramos a gente como lo describe la Biblia, ¿no? Los fariseos, los ancianos, los sacerdotes que eran celosos de las tradiciones de los hombres, de las tradiciones de los ancianos. Y por eso le reclamaban a Jesucristo: oye, ¿por qué sanas en día de reposo? ¿No? O sea, muchos días hay en la semana, pero ¿por qué eliges el día de reposo para sanar, Jesucristo? Y mucha gente era celosa de las tradiciones. De hecho, el apóstol Pablo era un hombre celoso de las tradiciones de los ancianos. Ni siquiera era un hombre celoso de la palabra de Dios, sino de muchas tradiciones, muchas añadiduras que se le habían hecho pues a la ley de Dios. Y en estos tiempos pasa exactamente lo mismo. Mucha gente pues defiende su religión, ¿no? Es que yo soy de esta denominación, ¿no? Pero debemos darnos cuenta que todo este tipo de cosas, las denominaciones y esta guerra que de pronto hay, ¿no? Entre, pues la misma cristiandad es la verdad, ¿no? Que los presbiterianos, que los bautistas, que los quién sabe qué tantos, ¿no? Y de pronto, ¿cómo concilias a estos hermanos? Creen en Cristo. ¿Sabes cómo puede terminar y cesar la guerra entre hermanos por sus doctrinas y por todos sus rollos? Cuando los cristianos reconozcan a Jesucristo como Rey y entren verdaderamente en una comunión con Dios. Cuando un hijo de Dios está en una comunión con Dios y reconoce a Cristo como Rey, no hay lugar para las doctrinas, no hay lugar para las denominaciones, no hay lugar para ese tipo de cosas, hermanos. Solamente Jesucristo es reconocido como el Rey y se acabó. Porque ya nuestro interés no es defender mi tradición de los ancianos. Ya mi interés no está en que esta es la doctrina y toma estos 5 libros, ¿no? El tomo 1, tomo 2, tomo 3, y este es en donde fundamento mi fe, y están alejados de la palabra de Dios. O es que yo pertenezco a esta denominación. Cuando se reconoce a Jesucristo como el Rey, ya nuestro enfoque ya no está en otra cosa. Pero ese es el problema, que la cristiandad ha desenfocado su visión de Jesucristo y la ha dirigido a otras cosas y no a Jesucristo como el Rey, y se han salido de esta comunión auténtica y verdadera con nuestro Dios. Pero cuando a Jesucristo se le reconoce como Rey en Hebrón, es decir, en el ámbito de la comunión, entonces ya no hay guerra. Porque reconocemos todos a Cristo como Rey y se acabó la guerra. Qué tremendo. Bueno, entonces después de estos 7 años y medio de guerra interna entre hermanos, se unificó todo bajo el reino de David en Hebrón. Bueno, y entonces ahora, bajo esta situación, el reconocimiento de David en Hebrón,
Entonces iba a iniciar un periodo impresionante de grandeza en Israel, jamás comparada, hermanos, porque David reinó 40 años en Israel, 7 años y medio ahí en Hebrón sobre Judá, y después los restantes años sobre ya todo Israel, 40 años, y fue el mejor periodo, la mejor época de Israel en su historia, donde Dios estaba con esa nación, donde Dios estaba con este rey, donde Dios los prosperó, Dios los libró de muchos de sus enemigos, y fue un tiempo sin igual. Fue el tiempo de la mayor grandeza que ha experimentado Israel y disfrutado, y no se compara con ninguna otra etapa en la historia de esa nación. Entonces iba a comenzar con este periodo en el que iba a entrar Israel en el reino de David. Prefigura, amados hermanos, la etapa por la que estamos esperando y la que está a punto de manifestarse, el milenio, cuando Cristo regrese y comienza a reinar. Entonces vemos esta situación, que este periodo del reino de David sobre todas las tribus de Israel prefigura la época que está cercana por venir, el reino de Cristo en esta tierra, sus 1000 años. Entonces esto es súper interesante. Bueno, antes de esto, sabemos que solo una tribu había reconocido sobre Israel, solo una tribu había reconocido a David como rey, solo una tribu, la casa de Judá. Las otras tribus aceptaron como rey a Isboset, un hombre de vergüenza, un hombre, o sea, fue una época, porque ¿qué es vergüenza? Bueno, es algo oscuro, es algo que da hasta pena, ¿no? Entonces fue un tiempo muy malo el reinado de Isboset. Fue corto, 2 años, pero de todas maneras fue un tiempo muy opaco en la historia de Israel. Entonces vemos esta situación. En el versículo 2 vemos cómo estas tribus llegaron con David. Bueno, versículo 1, llegaron hablando diciendo: hueso tuyo somos y carne tuyo somos. Y en el versículo 2 las tribus siguen hablando con David y le dicen lo siguiente. Dice: y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová ha dicho, fíjense, aquí es donde llegamos a este asunto. Fíjense cómo todo el pueblo de Israel conocía la voluntad de Dios, pero no quiso sujetarse a ella. Versículo 2 en esta parte, cuando estas tribus están hablando con David, dice ahí: además Jehová te ha dicho. Conocían la voluntad de Dios. Es impresionante, es increíble esto. Además Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe. Esa palabra príncipe también se traduce como rey. Tú serás príncipe o tú serás rey sobre Israel. El pueblo lo sabía. ¿Por qué se resistieron? Pero estas cosas, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, que han sido escritas para que nosotros también podamos aprender, amados hermanos. Está escrito todo esto que leemos en el Antiguo Testamento para exhortarnos a nosotros, que nos puede pasar exactamente lo mismo. El pueblo de Israel conocía que la voluntad de Dios es que David fuera el príncipe sobre Israel. Ahora tú y yo conocemos muchas cosas en relación a la voluntad de Dios. La pregunta es esta: ¿nos sometemos a esa voluntad de Dios o la ignoramos y nos rebelamos en contra de ella? Porque en la cristiandad es así, hermanos. Les he dicho que en el tiempo de los jueces hay algo que caracterizaba a Israel en el tiempo de los jueces. ¿Qué era la característica de Israel en el tiempo de los jueces? Que como no había rey sobre Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y eso también lo vivimos hoy dentro de la cristiandad. Muchas personas hacen lo que quieren. Y conociendo la voluntad de Dios, la pasan por alto, la ignoran, la pisotean, la desechan. Dicen: a mí no me importa.
Aquí solamente se hace mi voluntad. Tú tienes una voluntad, estará muy bonita, pero no entra en mis planes hoy. Así que yo tengo mi propia voluntad y camino en ella. Y la cristiandad, aún nosotros, hermanos, los que estamos aquí, podemos ser gente que nos estemos rebelando en contra de la voluntad de Dios, conociendo cuál es su voluntad. Entonces vemos aquí que podemos vernos en un espejo en este pasaje que estamos viendo en 2 de Samuel capítulo 5. Ahí nos podemos ver reflejados. Israel conocía que Dios había determinado que David fuera la persona que apacentara a Israel y fuera el príncipe o el rey sobre Israel. Todos lo conocían. Entonces, ¿por qué hubo una guerra interna? ¿Por qué se prolongó por 7 años y medio? Porque no se sometieron a la voluntad de Dios. Y podemos ver esta situación aquí. Entonces, pues aquí las tribus siguen hablando muy bonito, pues somos hueso tuyo, somos carne tuya, qué buena onda, somos de la misma familia, esto es verdadero. Pero además conocemos que aun cuando Saúl era el rey, tú eras el que defendías a la nación, tú peleabas por ella. Dios nos dio muchas victorias bajo tu liderazgo, y Dios además ha prometido algo, que tú apacentarás a Israel y tú serás el rey de Israel. Israel conocía la voluntad de Dios, pero no se sometió a ella. Bueno, entonces vemos esta situación aquí. Ahora, el pueblo reconocía que David era quien peleaba a favor de ellos, aun cuando Saúl era rey. Ellos decían: eras tú quien sacabas a Israel a la guerra. Saúl estaba más preocupado por perseguir a David que por defender al pueblo de Israel, y el pueblo lo reconocía. Decía: pues es que Saúl, pues sí era nuestro rey, pero él estaba enfocado en perseguirte para matarte. Y mientras eso sucedía, hubo otras guerras. Acuérdense que cuando David iba a ser capturado en un momento por Saúl, ¿se acuerdan? Y eso lo vimos, cuando ya lo tenía acorralado Saúl y ya estaba a punto, ¿de acuerdo?, de Saúl capturar a David, le llegó un mensajero a Saúl. Y ese mensajero le dijo: oye, los filisteos están invadiendo el país. Entonces eso pues desvió la atención de Saúl de David para otra vez ir a defender a los filisteos. O sea, Saúl estaba enfocado en perseguir a David. Bueno, ese mensajero que le llegó ahí a Saúl era un ángel, ¿no? Que dijo: oye, los filisteos están atacando el país, así que tú sabes, y sigues perdiendo tu tiempo persiguiendo a David. Y rápido ya Saúl se regresó y emprendió una batalla ahí contra los filisteos. Pero nos damos cuenta de esto. Entonces el pueblo y los ancianos de Israel recibieron el liderazgo de David, porque era evidente que Dios había llamado a dirigir a David. Pero yo sigo insistiendo en esto: si conocían la voluntad de Dios, ¿por qué no se sometieron a ella? Ahora sí, ahora que su esperanza se había desvanecido, capítulo 4, ¿sí? Abner fue asesinado por Joab. Todo Israel se entera de esta noticia y todos se debilitan, todos desmayan, todos están desamparados, se sienten solos y de pronto se sienten atemorizados, con terror y angustia. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora de quién echamos mano? Está un hijo de Jonatán llamado Isboset. Es un chamaco de 12 años y medio, está lisiado de los pies, probablemente él pueda ser nuestro rey. Pero ya no había de nadie para echar mano. Aún Mefiboset, aunque era el que por derecho podría ocupar el trono, era un inválido. Estaba inhabilitado para ocupar el trono. Entonces Israel se vio en esta dificultad de decir: ¿ahora qué hacemos? Y de pronto, mientras Dios estaba moviendo todo el asunto, perfilando a David para rey, pues de pronto dicen aquí: ya no tenemos a nadie. Ya mataron también al rey Isboset, a este hombre de vergüenza. No hacía nada, pero pues por lo menos decíamos: tenemos a nuestro rey, ¿no? ¿Ahora qué hacemos? Y de pronto la mirada voltea y dice: ahí está David. Pues ya qué. Porque
podemos ver en el versículo 1 que subieron primero todas las tribus de Israel. Y en el versículo 3, después los ancianos, es decir, los líderes de Israel subieron después. Esto era como una actitud de, pues bueno, pues ya qué, más o menos, ¿no? Estaban un poco renuentes, estaban un poco, pues sí, o sea, con un cierto todavía medio rechazo hacia David. Pero bueno, esto es interesante. Entonces, por fin el pueblo y los ancianos recibieron el liderazgo de David, porque era evidente, insisto en esto, era evidente que Dios había llamado a David para dirigir al pueblo, para que él fuera el rey, el ungido de Dios, el que tenía que estar al frente de la nación de Israel. Bueno, David era esto, él tenía muchas características que Dios había formado en David, ¿de acuerdo? David era del pueblo de Dios, fue el ungido, ¿de acuerdo? Fue ungido por Samuel, después por la casa de Judá, y ahora sería ungido por todas las tribus de Israel. 3 veces ungido David, por Samuel, por la casa de Judá y ahora por todas las tribus. Es interesante. Y David tenía este llamado por parte de Dios. Desde ahí, desde 1 Samuel capítulo 16, David recibió un llamamiento por parte de Dios. No fue la ocurrencia de alguna, como el pueblo de Israel, que se les ocurrió poner a Saúl por rey. Eso fue ocurrencia del pueblo. Pero el que David fuera el rey de Israel no era ocurrencia del pueblo, era Dios el que quería colocar a David como rey. Entonces vemos esta situación. Y bueno, aquí vemos esto en el versículo 2. Tú apacentarás a mi pueblo Israel. Dios ha dicho esto de ti, David. Dios nos ha dicho, nosotros lo sabemos. Tal vez se nos había olvidado un poco, pero sabíamos nosotros que Dios te ha dicho que tú apacentarás a Israel y serás el príncipe sobre Israel. O sea, tú serás otra vez el pastor de todo este pueblo y vas a reinar sobre Israel. Es lo que le estaban diciendo aquí en el versículo 2. Bueno, esta declaración que le estaban haciendo las tribus de Israel a David, ahí versículo 2, ahí donde dice ahí, además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Esa declaración que estaban haciendo las tribus era conocido por todo el pueblo. Veamos algunos versículos que nos van a dejar claro cómo, bueno, de por sí este versículo ya es muy claro. O sea, aquí nos damos cuenta que las tribus de Israel conocían la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que David fuera el rey de Israel. Pero vamos a reforzar esto, ¿de acuerdo? Entonces, 1 Samuel 16, vamos al origen de este asunto. Versículo 1 y luego el 12. Dios dándole una instrucción a Samuel. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Dice: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Bueno, Dios le dio esta indicación a Samuel. Samuel obedeció, y cuando llegó Samuel a la casa de Isaí, esto fue notorio para todos. Fue notorio para todos. De hecho, cuando Samuel, recuerden ese pasaje muy interesante, cuando Samuel llegó ahí, todos decían a Samuel: Samuel, ¿tu venida ha sido en paz? O sea, ¿no vienes a revelarnos nuestros pecadotes? ¿No vienes a darnos una super exhortada? Dijo: no, o sea, voy a presentar un sacrificio y ahí los espero. Y luego dice el versículo 12: envió pues por él, o sea, enviaron por David, que estaba apacentando las ovejas, dice, y le hizo entrar, y era rubio, dice, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y cuando David fue ungido aquí por Samuel, pues todos ahí los que estaban presentes, no solo la casa de Isaí, sino el pueblo de Belén y muchos otros, se dieron cuenta de este acontecimiento, que un jovencito, ¿sí?, llamado David, un pastor de ovejas, estaba siendo ungido por el profeta Samuel, un hombre súper reconocido en toda la nación de Israel, ¿sí?, que estaba ungiendo a un jovencito para que fuera el rey
sobre Israel. Ahora, en 1 Samuel capítulo 25, versículo 30, leemos las palabras de Abigail, esta mujer que llegó a ser esposa también después de David. Y cuando David está furioso y va y sube con sus hombres a matar a Nabal y a todos los hombres de su casa, recuerden que esta mujer salió al encuentro de David presentando el alimento, y parte de lo que esta mujer dijo es lo siguiente que leemos aquí, 1 Samuel 25, versículo 30, dice: y acontecerá, son palabras de Abigail a David, dice: y acontecerá que cuando Jehová haga a mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel. Fíjense, o sea, aún Abigail conocía que David tenía un llamado por parte de Dios para ser el rey de Israel. Y estas palabras de Abigail representan el conocimiento que todo el pueblo de Israel tenía de esto, que Dios quería colocar a David como rey. Y aún para terminar de reforzar todo este rollo, pues todo este asunto, podemos ver, ya hemos hablado de esto, o sea, cómo en 2 de Samuel, en el capítulo 3, ya hablamos de esto, cuando Isboset le reclama a Abner y le dice: te metiste con una de las concubinas de mi padre, con Rispa. Abner se enfurece, ¿de acuerdo? Y ahí en 2 de Samuel, capítulo 3, en el versículo 9, este Abner furioso le dice lo siguiente a Isboset: así haga Jehová a Abner, y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. ¿Qué cosa? Versículo 10. Trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. O sea, este hombre conocía la voluntad de Dios, Abner. Y luego dice aquí el versículo 18, ya Abner hablando desde el 17, dice: y habló Abner con los ancianos de Israel diciendo: hace ya tiempo procuraban que David fuese rey sobre ustedes. Ahora pues, versículo 18, háganlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo: pon por la mano de mi siervo David, libraré a mi pueblo de Israel de la mano de los filisteos y de la mano de todos sus enemigos. Entonces vemos que Abner conocía la voluntad de Dios. Y luego el versículo 21, Abner le está hablando a David y le dice: y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. Entonces podemos ver que hay muchas evidencias que nos dejan ver que todo el pueblo de Israel conocía que David era la persona que Dios quería colocar como rey. Era la persona que quería Dios como rey. Entonces las tribus tardaron muchísimo, pues 7 años y medio. Fíjense, bueno, y desde el tiempo de Saúl, pero por lo menos desde que murió Saúl hasta este momento donde David ya es reconocido como rey, pasaron 7 años y medio. Entonces, las tribus de Israel se tardaron muchísimo en reconocer a David como el legítimo rey y nombrarlo ya el rey, porque Dios así lo había, Dios así lo quería. Entonces debieron haber reconocido a David muchísimo tiempo antes, pero no sucedió de esta manera. Bueno, entonces en el versículo 3 vemos que los ancianos de Israel, ¿sí?, llegaron al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y lo ungieron a David como rey sobre Israel. Llegó el momento de la promesa que Dios le había dado a David 15 años atrás. Qué impresionante. Entonces, no solo el pueblo vino al encuentro de David en Hebrón. Ahora vemos en el versículo 3 que los líderes del pueblo también dieron su visto bueno para ungir a David como el rey, para que él fuera el representante de la autoridad de Dios, ¿sí?, sobre todas las tribus de Israel. Entonces, todos estaban en Hebrón, los líderes y el pueblo, allí en general todos estaban. Y en ese lugar, en Hebrón, en el lugar de la comunión, ¿sí?,
el rey hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, dice el versículo 3. Este pacto de David con todo Israel es interesante porque no fue como aquel pacto raro que hizo David con Abner, ¿se acuerdan? Ahí en el capítulo 3, donde Abner dice: yo te voy a ayudar a que tú seas el rey sobre Israel, David. Yo me encargo, decía Abner. Y David dijo: está muy bien, vamos a hacer este pacto que tú me estás proponiendo, que voy a recibir tu apoyo para que yo sea el rey de Israel, con una condición: que me traigas a mi mujer, a Mical. De otra manera no voy a hacer ningún pacto contigo. Entonces era un pacto muy extraño, ¿no? Muy raro, muy raro. Bueno, este pacto que ahora David estaba haciendo con los ancianos de Israel y con todo el pueblo de Israel, no era como ese raro pacto, ¿sí?, que aconteció anteriormente con Abner. Ahora, este pacto, nos dice aquí el versículo 3, era un pacto en Hebrón, ¿sí?, delante de Jehová. Entonces esto cambia completamente todo. Era un pacto en este lugar de comunión, ¿sí?, y era un pacto donde Dios estaba presente. En ese pacto que David hizo con Abner, Dios no estaba, hermanos, porque hablamos en aquel momento y hacíamos una pregunta: ¿David necesitaba del apoyo de Abner para llegar a ser rey? ¿Necesitaba de la ayuda de Abner, de los contactos que tenía Abner, de la influencia? Porque vaya que Abner era un hombre de mucha influencia, de mucho peso, de mucha autoridad en Israel, de tal manera que él fue el que colocó al rey de Israel llamado Isboset, un hijo de Saúl. Entonces vaya que era un hombre que tenía mucha influencia. Pero la pregunta que hacíamos en aquel momento es la siguiente: ¿David necesitaba del apoyo de Abner para llegar a ser el rey de Israel? Y respondíamos, ¿no? Respondíamos que no. Bien, ¿se acuerdan? Respondíamos que no, porque Dios es el que iba a colocar a David como rey. David no necesitaba el apoyo de un hombre como Abner. Y ya lo podemos ver aquí en este capítulo 5. Dios fue el que movió todas las cosas para que reconocieran a David como rey. Entonces, este pacto que David hizo con los ancianos y con todo el pueblo de Israel fue en Hebrón. Allí fue David ungido nuevamente como rey, ¿sí?, delante de Dios. Allí hubo un pacto nuevamente, ¿sí?, pero un pacto donde Dios estaba presente. Qué impresionante, porque allí David otra vez fue ungido como rey. Allí dice el versículo 3, dice: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Dice: y ungieron a David por rey sobre Israel. Cuando una persona era ungida en el Antiguo Testamento, era un título oficial, pues en el Antiguo Testamento, aplicado a aquellos que tenían la autoridad de Dios para ejercer, pues, la autoridad de Dios. Entonces, cuando estaban ungiendo a David, todo Israel estaba reconociendo la autoridad de Dios a través de David. Decían: tú eres el rey. Tú representas la autoridad de Dios. Tú eres el ungido. Tú eres aquel que Dios ha asignado para que tú le representes a Dios, gobiernes a este pueblo, dirijas a este pueblo, pelees sus batallas, lo defiendas, y para que tú seas un fiel representante de la autoridad de Dios, ¿sí?, sobre todo este pueblo. Entonces vemos qué interesante fue que David en Hebrón, por todas las tribus de Israel, fue ungido, hicieron un pacto y Dios estaba presente. Ahí estaba todo esto. Entonces vemos esta situación. Todos ahí, todos estaban en Hebrón, todos, absolutamente todos. Entonces este pacto se realizó delante de Dios. Qué interesante. Ahora, en Primera de Crónicas capítulo 12 se describe esta reunión que hubo con David en Hebrón. De verdad,
este capítulo, Primera de Crónicas 12, nos narra algunas cosas que aquí Primera de Samuel no encontramos. Entonces complementa lo que estamos viendo aquí. Y Primera de Crónicas capítulo 12, del versículo 23 al 40, nos describe lo que estaba sucediendo aquí cuando subieron al encuentro de David para hacer un pacto con él, para ungirlo como rey delante de Dios. Y vamos a leer aquí pues Primera de Crónicas capítulo 12 y vamos del versículo 23 hasta el 40, porque aquí vemos todos aquellos que subieron delante de David para hacer un pacto con él, para ungirlo como rey delante de Dios. Y dice aquí Primera de Crónicas capítulo 12 del 22 al 40, del 23 al 40, dice: y este es el número de los principales, ¿sí? De los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón, ¿sí? Para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. Otro versículo que atestigua que conocían la voluntad de Dios. Versículo 24. De los hijos de Judá, ¿sí?, que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. O sea, todos estos hombres, aquí dice los principales, ¿no? Aquí están. Y venían aquí estos hombres preparados para la guerra, listos para el combate, de la tribu de Judá, de la misma familia de David, ¿de acuerdo? Venían estos 6,800 listos para la guerra con escudo y con lanza. De la tribu de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. O sea, el ejército de David era grande y ahora se hizo un ejército súper poderoso. Porque aún, bueno, si tienen la oportunidad, lean este capítulo 12 desde el principio, desde el versículo 1, ya eso leanlo en su casa. Y dijimos algo que tuve que haberlo dicho en su momento, pero cuando David iba a pelear, ¿se acuerdan? A favor de los filisteos, contra Israel, ¿se acuerdan de eso? Que lo hablamos. Bueno, David, acuérdense que dejó su ciudad Siclag abandonada. Bueno, ahí solamente estaban las mujeres y los niños y sus pertenencias. Y mientras David se iba a pelear contra Israel, apoyando a los filisteos, acuérdense que llegaron los amalecitas y se llevaron cautivas a todas las familias. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, cuando David regresaba de la pelea, acuérdense que el rey Aquis de Gat, llegaron ahí los demás príncipes de los filisteos, ¿se acuerdan? Y le dijeron a Aquis: oye Aquis, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? O sea, ¿cómo pones en tus filas a estos hebreos para que supuestamente peleen contra su propio pueblo de Israel? ¿No te das cuenta que a la mitad de la batalla nos pueden dar la espalda, pelear contra nosotros? Y qué mejor manera para que David se reconcilie con Saúl. Así que no lo queremos aquí, despídelo y que se regrese a su casa, a Siclag. Y cuando David regresa a Siclag, ¿de acuerdo? Si tú lees aquí Primera de Crónicas capítulo 12 del 1 al 22, te vas a dar cuenta que muchos comenzaron a sumarse a David. No solamente eran sus 600 hombres, ¿se acuerdan? Que primero David empezó con 400 hombres, creció a 600, bueno, después creció a mucho más gente. Y esto nos lo describe aquí Primera de Crónicas capítulo 12 del 1 al 22. Ahí los que se unieron con David en Siclag, ¿de acuerdo? Pero después, ahora ya estamos aquí en otra parte, aquí del versículo 23 al 40 es cuando David ya es reconocido como rey de todo Israel. Entonces estamos aquí en el versículo, ¿qué me quedé? En el 25, ok. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. O sea, David estaba formando un ejército como el ejército de Dios, dice el versículo 22. Era el ejército de Dios todo este. Bueno, dice el 26. Dice, de los hijos de Leví, 4,600. Asimismo, Joiada, príncipe del linaje de Aarón, y con él 3,700. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. O sea,
eran puros guerreros, era el ejército de Dios. Qué tremendo. Bueno, después versículo 29, este es clave, este versículo. Fíjense lo que dice aquí. Dice, de los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. Qué impresionante, amados hermanos, porque la guerra entre estos hermanos, entre la casa de David y la casa de Saúl, pues era una guerra interna entre hermanos. Pero cuando estos de Benjamín ya dijeron, ya basta de esta guerra también. O sea, vemos qué importante es que ellos también pues cedieron a esto. Ya le pusieron un alto a esta batalla y dijeron, ya. Hemos apoyado a la casa de Saúl, nuestro hermano según la carne, pero ahora pues vamos ya a dejar de ser fieles a la casa de nuestro hermano Saúl, ¿sí? A la casa de Saúl, y ahora nos vamos a reconocer a David como rey. Qué tremendo es esto, hermanos. Esto está impresionante por una razón, porque aquí me doy cuenta en este versículo, hermanos, que pues aún de la misma casa de Benjamín pudieron reconocer a David como el rey. Pudieron decir, ya que acabe esta guerra y nosotros nos sumamos hoy a David, a la voluntad de Dios, que David sea el rey sobre Israel. Y vemos que estos de la casa de Benjamín pues apoyaron a David, y esto es muy importante. Esto es muy importante, porque si ellos hubieran resistido, pues tal vez la guerra hubiera seguido, pero ellos tomaron un papel muy maduro, de verdad, muy maduro, y dijeron, hemos apoyado a la casa de Saúl, ¿sí? Pero es una guerra necia, así que mejor vamos a apoyar a David y que él sea el rey de Israel. Y eso está impresionante. Bueno, fue clave que los de Benjamín se reconciliaron con David y lo aceptaran como rey, fue clave para que la guerra terminara completamente. Y aquí vemos algo también, déjenme decirles otra cosa. A veces, amados hermanos, como que el peso de la familia, de verdad que es mucho peso a veces. A veces cuando tú quieres avanzar en Cristo, pero estás rodeado de tu propia familia, que de pronto se oponen, así como la casa de Saúl peleaba contra la casa de David, y la voluntad de Dios es que David fuera el rey, pero a veces hasta el peso de la familia es muy grande, y aquí nos damos cuenta que estos de Benjamín renunciaron a su derecho de su lealtad a su casa, a la casa de Saúl. Dijeron, ya basta de ser leales a la casa de nuestro hermano Saúl, ¿sí? Nos hemos mantenido fieles a la casa de Saúl, pero ya que acabe esto, ahora vamos a apoyar a David porque él es el rey que Dios ha escogido. Así que ya. Entonces vemos que aquí estos hombres, los de Benjamín, fueron maduros, hermanos. Podemos aprender esto de los de Benjamín. Dijeron, ya basta. Sí hemos sido leales, nos ha dolido que nuestro rey era de nuestra tribu, de nuestra familia, la casa de Saúl. Pues Saúl murió, Isboset también era de la familia y murió, Abner era de la familia y murió, ¿de acuerdo? Pero ya basta esto. Ahora vamos a rendir nuestra lealtad al rey que Dios ha escogido, y fueron leales a David. Qué impresionante, 3,000 de la tribu de Benjamín. Esto es muy significativo. Sigamos, versículo 30, ya voy a terminar. De los hijos de Efraín, 20,800 muy valientes, varones ilustres, varones muy, ya me dice, varones ilustres en las casas de sus padres, dice aquí. De la tribu de la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey, ¿sí? Dice, de los hijos de Isaacar, este versículo también es muy importante, así como el de Benjamín, de Isaacar, este versículo 32 también, dice aquí, de los hijos de Isaacar, 200 principales, dice, entendidos en los tiempos.
Dice, y que sabían lo que Israel había de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Estos de Isaacar, estos 200 principales de Isaacar, eran personas, amados hermanos, estos 200 de Isaacar, eran personas que entendían muy bien lo que estaba pasando en este tiempo. O sea, en ese tiempo de la transición del reino de Saúl al reino de David. Ellos entendían perfectamente lo que estaba pasando en ese tiempo y sabían lo que tenían que hacer sobre la nación de Israel. En este caso, estos hombres fueron de una vital importancia para el establecimiento del reino de David sobre Israel, porque estos hombres eran entendidos en los tiempos. Es decir, ellos sabían, este es el tiempo ahora. Ya ha llegado el tiempo en el que David se ha ungido el rey, no solo de la casa de Judá, sino de todo Israel. Y la iglesia, amados hermanos, tiene que ser entendida, de verdad. No debemos de ser cristianitos ahí que, gloria a Dios, aleluya, amén, amén. No, hermanos, bueno, sí, pero con entendimiento. Miren, esos hombres de Isaacar eran entendidos en los tiempos, y nosotros, la iglesia, el día de hoy, necesitamos también ser gente de entendimiento, de verdad. Lo que leíamos hoy en Colosenses 1, ¿se acuerdan? Vamos ahí al versículo 9, Colosenses 1:9, rápidamente. Y fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo. Qué interesante, fíjense. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes. Pablo oraba por los hermanos de Colosas y esta era su petición. Dice, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hemos hablado que Israel conocía la voluntad de Dios, pero no se sometió a ella. ¿Por qué? Porque necesitamos ser llenos, hermanos, del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, que yo puedo tener el conocimiento de su voluntad y no aplicarlo, pero necesito ser lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, que la sabiduría y la inteligencia espiritual no es la sabiduría de este mundo, hermanos. Requerimos la sabiduría y la inteligencia espiritual que procede de Dios para que apliquemos su voluntad. Pero necesitamos ser llenos y podemos pedir y rogarle al Padre: Padre, en el nombre de Jesús, llénanos del conocimiento de tu voluntad. Porque en este punto no es suficiente conocer su voluntad. Insisto, el pueblo de Israel conocía la voluntad de Dios. Tú puedes ser alguien que conoce la voluntad de Dios en muchas áreas de tu vida, pero no te sometes a ella. Entonces, conozco la voluntad de Dios, pero no me someto a ella. ¿Qué hago? Tenemos que orar y decirle: Señor, lléname de ese conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Necesitamos su inteligencia, su sabiduría espiritual para llevar a cabo su voluntad. No hay de otra manera. Pero podemos conocer su voluntad, pero necesitamos ser llenos del conocimiento. Es decir, el conocimiento es una parte de nuestra alma. Nuestra alma tiene que ser saturada de este conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bueno, los hombres de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Eran hombres que tenían un entendimiento muy claro, amados hermanos. Ellos sí que estaban llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y ellos podían ser personas que guiaban al pueblo, que guiaban a sus hermanos, ¿sí?, para que Israel pudiera hacer lo que ellos les decían. La verdad es lo que dice aquí el versículo 32. Sabían lo que Israel debía hacer. Estos hombres de Isaacar que eran entendidos en los tiempos, ¿sí?, sabían lo que Israel tenía que hacer. Entonces ellos fueron un instrumento poderosísimo en Dios
para decirles a todos sus hermanos de Israel, no solamente a los de su tribu de Isaacar, decirles: hermanos, esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir a Hebrón, hacer un pacto con David, ungirlo como rey y que ya él comience con su reino. Estos hombres de Isaacar sabían lo que se tenía que hacer. ¿Cómo se requiere en estos tiempos, hermanos, que su iglesia sepa lo que se tiene que hacer? Y aparte de esto, estos hombres de Isaacar, su dicho, lo que hablaban, lo que decían, era lo obedecían todos los hermanos. Todos sus hermanos obedecían los dichos, las palabras que estos hombres entendidos de los tiempos hablaban. El portavoz de esos tiempos es la iglesia, hermanos, el portavoz de Dios. Y podemos ver esto. Entonces, qué importante es que podamos ser gente entendida de los tiempos. Y bueno, termino con la lista aquí y ya terminamos. Versículo 33. De Zabulón, 50,000 que salían a campaña, prontos para la guerra, con toda clase de armas dispuestas a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1,000 capitanes, y con ellos 37,000 con espada y lanza, con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40,000. Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas y gaditas y de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron, fíjense bien, con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Dice aquí la escritura, ahí me pongo una pausa, dice que todos estos hombres vinieron con un corazón perfecto, es decir, vinieron con un corazón completo a David. No venían como los de Benjamín, tal vez podemos pensar, pues ellos venían con un corazón dividido. Pues es que todavía añoramos la casa de Saúl, pero pues ya ahora ¿qué nos queda? Pues la casa de David. No, venían con un corazón perfecto, y esta palabra perfecto significa completo. O sea, aún los de Benjamín venían completamente con su corazón para que David fuera ungido como rey. Todos estos que vinieron a la presencia de David en Hebrón venían de forma amigable, de manera pacífica. Hasta había un reposo en reconocer el reinado de David. Venían con un corazón entero, íntegro y cabal. Y esto provocó un reposo en todo el pueblo. Entonces vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo. Todos estaban de un mismo ánimo. No había unos que estuvieran tristes. Y yo sigo agarrándome de los de Benjamín porque es los que más probable podrían estar así como tristes, ¿no? Pero no, todos estaban de un mismo ánimo. Todos estaban con un corazón completo. Todos estaban reposando en esta decisión. Entonces venían con un ánimo para poner a David como rey. Versículo 39 dice: y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo. Qué tremendo. Dice, porque sus hermanos habían preparado para ellos. Entonces, cuando Abner visitó a David en Hebrón para hacer un pacto, ¿sí? David le ofreció un banquete. Y David y Abner estaban sentados a la mesa disfrutando de un banquete. Bueno, aquí vemos que ahora todo Israel por 3 días estuvieron en un banquete, amados hermanos, en Hebrón, celebrando que David fuera el rey de Israel. Qué impresionante. Y versículo 40. También los que eran vecinos hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higo, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Qué tremendo, hermanos. Qué impresionante es este asunto. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí, pero primero Dios
el viernes en el discipulado terminaremos de hablar de este capítulo, bueno, de esta pronunciación de David como el rey de Israel. Pero qué impresionante, hermanos. Todos los que fueron a Hebrón para reconocer que David era el rey. Allí lo ungieron, hicieron un pacto, hubo un banquete, todos estaban alegres, con un corazón perfecto, todos tenían el mismo ánimo. Qué tremendo, así podemos orar por la iglesia, por la comunión que tenemos. Señor, que cada vez que estemos juntos como iglesia podamos disfrutar de un banquete y podamos reconocer a Jesucristo como Rey y podamos estar con alegría, no con pesadez, ¿sí? Todos estemos de un mismo ánimo y todos vengamos con un corazón perfecto para ti, Señor. Qué tremendo. Bueno, y todo esto tipifica a Jesucristo porque Él es el Rey de Reyes. Amén. Señor Jesús, pues te reconocemos como nuestro Rey, te reconocemos como nuestro Señor. Bendito es tu nombre. Todas las tribus de Israel pudieron venir a tu presencia a Hebrón para hacer un pacto, para ungirte, para celebrar un banquete, para alegrarse y estar de un corazón perfecto delante de ti, todos con el mismo ánimo. Gracias, Señor. Así estamos nosotros, tu iglesia. Señor, haznos como los de Isaacar también, gente entendida de los tiempos, cómo se necesita, sabiendo que el tiempo de tu regreso está muy cerca. Así que, Señor, llénanos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Bendice a cada familia, bendice a cada hermano, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.